Hola, muy buenas noches. Voy a tratar de ser lo más breve posible y voy a hacer algo que nunca hago, pero que amerita debido a los invitados y antes de presentarlos. Primero, poneme una imagen, una foto del 26 de julio de hace muchos años. Ahí está, aniversario de la muerte de Eva Perón. ¿Por qué esa foto? Porque yo siempre rescato una frase de Evita que con el correr de los años se hace cada vez más patente y más fuerte, sobre todo en los últimos años donde se ha perdido todo eso y donde es muy probable que se pierda mucho más. Todo depende de lo que vaya a pasar en octubre. Esa frase es: donde hay una necesidad nace un derecho. Y realmente la semana que viene van a estar acá Pedro Saborido y Miguel Rep, que escribió el libro Evita, se los recomiendo, cómprenlo, porque es una maravilla, es la vida de Evita desde el retrato gráfico, y realmente es una maravilla. Bueno, van a estar los dos acá en Los Secretos del Poder. ¿Qué hice? El domingo mandé a los 1000 y pico de contactos que tengo quiénes iban a estar en el programa de hoy. Y miren lo que pasó. Ya el mismo domingo, Juan Carlos Fernández, una joya a los invitados. Rubén Bravo de Peguajó, me encantan estos invitados. A veces en casa nos encanta escuchar a Delgado. Buenísimo los invitados de mañana. Ariel, doctor Fabián González, abogado de Morón. Ariel, dos invitados de lujos para el momento en que vive la justicia. Buena elección. Excelente elección, doctor Oscar Toletini. Desde México, que están viendo el programa porque lo retransmite Patricia, mi mujer, esto es para ellos. El Poder Judicial y la justicia son antagónicos en el capitalismo. No entendí, como yo soy medio bruto, soy negro y peronista, no entendí, pero ellos me van a explicar. Entonces le contestan: ¿qué es para vos la justicia? Y dice: es igualdad, legalidad y equidad. En esta palabra aparece el conflicto. Gente con un par de más de neurona que Cambiemos y que Esper. Carlos Pinto, con esos dos monstruos no te alcanza ni para los títulos, tenés que lograr un programa de 1 hora. No puedo pagar el de media y vos querés que pague el de una. Doctora Claudia Marcela Sesto, felicito por los invitados. Arturo Terrizano, ingeniero naval y capitán de ultramar. Excelente la elección. Doctora Concepción Lococo de Córdoba, Edith Cuarésima, Jorge Hualzuc de Paraguay y el licenciado Horacio Valdés. Lo dejé para el final a propósito. Son dos tipos que proponen otro orden de cosas. Ojalá estemos a la altura de las circunstancias hablando de impunidad y corrupción, que conocen bien el tema. Horacio Valdés escribió un artículo que se lo levantó el Cronista Comercial, contestándole a esta gran hipócrita. Me gustaría tenerla frente a frente en una entrevista psicoanalítica. Volvería a la profesión, que es María Eugenia Vidal, que dijo que los pobres no podían llegar a la universidad. Si uno lee la historia de Horacio Valdés y de dónde viene y cómo llegó a recibirse y a ser profesor, da por tierra con todas las gansadas que dijo esa mujer. Una más de las gansadas. ¿Se acuerdan lo que hablé de Durán Barba la semana pasada? Bueno, una más de todas estas estupideces seriales que vienen diciendo esta gente. Fiscal Federico Delgado, lo adelantó el amigo de Peguajó, y otro amigo con el cual tuve el altísimo honor de compartir una mesa sobre el genocidio armenio, esta muerte de más de 1,5 millones de armenios a manos de los, yo siempre digo hijos de puta turcos, pero ya ni hijos de puta, son una lacra, porque eso no prescribe, y me parece que ellos que son abogados, los crímenes de lesa humanidad no prescriben. Gracias a ambos. Placer. ¿Vieron? No me garpan, no me tiran un sope, porque yo les hago publicidad, la gente habla bien y no, una dádiva. La gente Che, gracias por venir. La gente pone el piso muy alto.
con el Gracias PSMI. por invitarnos. Yo les voy a decir algo. A fin de programa yo les voy a decir que este programa lo hice hace 10 años atrás. No les voy a decir con quién. Altísima colega de ustedes, que se dice socialista, y altísima autoridad de la Iglesia. No me vino más la Iglesia cuando terminé el programa. Impunidad y corrupción. Qué tema, ¿no? ¿Qué hay para decir? Primero, las comparaciones son odiosas. Estamos viviendo una época de extraordinaria corrupción y de extraordinaria impunidad, porque la impunidad es la que estimula la corrupción. Es decir, la corrupción crece y avanza y se reproduce porque tiene la tranquilidad de que va a haber impunidad. Y esto es el círculo vicioso que hay que cortar. Y quien garantiza la impunidad, que no es un solo sector, pero sí el sector más importante que la garantiza, es un sector muy recalcitrante del Poder Judicial. Esto es lo que hay que tener muy claro, a mi entender. ¿No la política? Sí, yo coincido. A mí me parece además que yo tengo una tara de politólogo, me gusta ir un poquito más atrás todavía. A mí me parece que la impunidad y la corrupción son como una especie de espíritu, como una especie de viento que habita en nuestro país. Y que se remonta, si uno se pone a hilar finito, a los orígenes de nuestra propia nación, que privilegió la autoridad por sobre la ley como mecanismo de integración. Entonces, al haber privilegiado imponer autoridades de arriba y no generar una legitimidad de abajo, me parece que ahí se empezaron a gestar un montón de prácticas que tienen que ver con maridajes, arreglos, acuerdos, cosas por arriba de la mesa, cosas por abajo, microprácticas que más de 200 años después nos han llevado con niveles de responsabilidad diferentes, con momentos peores, con momentos mejores, pero que en su caótico conjunto nos han llevado a esta situación que es un poco angustiante y es un poco irrespirable, ¿no? Porque la Argentina es un país donde hay corrupción, es un país donde hay impunidad, es un país donde hay violencia, es un país agobiante para vivir, lo hablábamos fuera de cámara, es un país agobiante para vivir, no solo para nosotros, sino para todo el mundo. O sea, que estás de acuerdo con lo que dice este médico argentino que vive en México. En la palabra equidad aparece el conflicto. Bueno, el conflicto me parece que justamente es co-constitutivo de la naturaleza humana. La gran trampa de las teorías liberales es que nos hacen creer que el conflicto no existe. El conflicto es intrínseco al hombre. Justamente las organizaciones políticas lo que hacen es crear mecanismos para que esos conflictos de alguna manera los podamos digerir de un modo más sencillo sin matarnos. Ahora, Carlos, están asesinando la política con el tema de la corrupción, ¿no? Están asesinando la realidad. Tenemos que entender que nosotros estamos viviendo un régimen que si yo tuviera que elegir uno de los daños más grandes que está ocasionando, además de, por supuesto, el hambre, la muerte y la enfermedad, ¿no? Eso es obvio, pero yo me refiero a un daño en otros aspectos, es el daño institucional. Y a partir de una consigna brutal, yo creo que tiene mucho que ver con Durán Barba y el coaching, etcétera, y que es inicial, es desde el comienzo de la gestión, que tiene que ver con dejar de lado la realidad, es decir, construir subjetividad a partir de relativizar la verdad. La realidad no tiene ninguna importancia en estos años. Entonces, de repente, por eso el asfalto pasa a tener importancia, porque es real, es concreto, no es zaraza, y vos estás escuchando y decís, ¿cuál puede ser el objetivo de decir eso? Y bueno, el objetivo de decir eso es tratar de convencer la mayor cantidad de gente posible que la realidad no tiene importancia. Y si yo me convenzo de eso, entonces mi hambre tampoco es real. O es para mi bien, mi hambre, mi desgracia, etc. Él mandó en cana a Echecolás, uno de los más salvajes represores, yo me acuerdo, yo se lo pregunté a él porque no le creía, cuando Juan de Estéfano estuvo preso y fue torturado por Echecolás, y lo mandó preso el tipo y se comió apretes de todo tipo. Vos has imputado en estos años variopintos, digamos, ¿no? ¿Cómo se hace para el equilibrio, digamos, ¿no? A mí me parece que no es una cuestión de equilibrio. Yo digo dos cosas para eso.
Justamente por esto que venimos hablando, la Argentina siempre ha tenido instituciones muy débiles. Las instituciones, cuando uno éramos más jóvenes, por ahí muchos amigos míos y yo creíamos que eran cosas que aplastaban la subjetividad. Con el tiempo nos se ha dado cuenta que las instituciones son mecanismos de mediación muy interesantes para que podamos vivir de manera organizada en base a derechos. Las instituciones son muy débiles en Argentina, entonces tienen muchos agujeros, entra viento, entra agua, entra nieve, entra, no sé, lo que ustedes quieran, piedras. Eso hace que el trabajo de un funcionario, de un fiscal, de un juez, sea muy complicado, porque las instituciones tienen que protegerte y darte tranquilidad para que hagas tu laburo bien. Y si las instituciones no te protegen, es trabajar en un circo y ser trapecista sin red, trabajar en el sistema público. Eso es un poco lo que nos pasa a muchos judiciales, digamos. Me parece que hay en definitiva, esa debilidad institucional hace que hacer bien el trabajo, que es por lo que juramos, porque no hay tanto milagro en esto, ¿no? Juramos por la Constitución, hay que llevar la Constitución, hay que aplicar la ley y hay que tener los ojos vendados, es simplemente eso. Que eso se transforme, parezca que sea héroe quien lo hace bien, habla mal de las instituciones y además de eso quiere decir que colectivamente no hemos creado las condiciones necesarias para que esos tipos puedan laburar en paz. Vamos a la publicidad política maravillosa, que tiene una creatividad fenomenal, pero a la vuelta, cuando te apretan ciertas instituciones, a la vuelta. Municipalidad de Navarro. Intendente Santiago Maggiotti. Excelente programa, doctor Federico Delgado, un intelectual íntegro, correcto moralmente, lo mismo que Rosansky. Debemos cuidar a estas personas, son nuestro capital. Bueno, el doctor Oscar Toletini, el sistema es arbitrario y perverso, los tipos penales protegen a los que tienen y el hambre no es delito. Que Delgado aclare lo que dijo en ADN. Carlos Pinto, si Julio López tuvo que ver, la desaparición tuvo que ver con lo de Checolás. Pediles a ambos que sigan cerca y de cerca el devenir de las acciones del Poder Judicial, siempre desde donde elijan, pero que no desaparezcan, los necesitamos. Nito Dursi, gracias al programa podemos ver que todavía y a pesar de todo existen quienes ejercen su profesión con dignidad y coraje. Aldo Drueta, un programa de lujo con invitados de lujo. Nada que ver con la televisión, y yo qué sé. Alejandra Lazzarini, Graciela de Villa Ballester, excelentes invitados, un programa distinto. ¿Vieron que se puede hacer alguna cosa distinta? Sí. Bueno, una de Julio López y otra de no sé qué es ADN, pero bueno, no miro televisión. No, Julio López es un símbolo que, a mi entender, con el que se pretendió frenar algo imparable, y no lo digo en términos macristas, claro. Imparable en serio. Sí. Lo que se venía era lo que empezó a pasar y que ahora se está frenando, que es el ímpetu de un poder judicial que iba a llevar adelante una cantidad de juicios importante. Y bueno, y se produjo una desaparición en democracia increíble y que, como sucedió en dictadura, el mensaje siempre es el de terror. Y por eso lo dijo muy bien Tato Pavlovsky, extraordinario dramaturgo y actor y tantas profesor cosas, mío, psicoanalista. Cuando él escribió antes incluso del golpe, el señor Galíndez, donde él le hace decir al represor, nosotros trabajamos por irradiación, por cada uno que tocamos, 1000 aterrorizados, trabajamos por irradiación. Si vos tenés en cuenta que hay 30.000 desaparecidos o más, multiplicados por los 1000 que se aterrorizan, son 30 millones de personas atravesadas por el terror. Nosotros somos producto de eso.
Sí, Julio López quizás es un caso paradigmático para hablar de corrupción e impunidad, ¿no? Un hombre valiente, un hombre que se enfrentó, fue un testigo de la democracia, un hombre que enfrentó cara a cara a los represores, un momento muy difícil, un momento casi cuando se reinauguraba el descongelamiento de los delitos de lesa humanidad, digamos, y Julio López desapareció. Y es un desaparecido de la democracia. Y es un hombre que fue buscado por la justicia de la democracia, fue buscado por la policía de la democracia, por las agencias de seguridad de la democracia, y en definitiva por ahí el caso Julio López es una gran alarma de aquella vieja advertencia de Norberto Bobbio de que a veces cambian las coaliciones en los gobiernos, pero que el criptoestado, los poderes permanentes, lo que él llama los poderes ocultos, por ahí subyacen al juego de la competencia política y que son los verdaderos intereses que por ahí algún día la democracia debe subordinar y de verdad debe colocar bajo el yugo de la ley, ¿no? Ahora a ver, la gente sigue llamando, no sacamos mensajes al aire por razones obvias para evitar operaciones, así que no llame, escriba y nosotros le leemos a los invitados lo que usted quiere preguntar. A ver, cuando juzgás, como vos en el caso de Echecolás o cuando imputás, ¿qué es peor, el aprete institucional o el aprete de los periodistas? No es ingenua la pregunta. No, pero además no se ha dado en todos los tiempos con la misma simultaneidad. Es decir, el aprete periodístico actual no tiene precedente, porque no trabajan solos. O sea, el aprete periodístico es porque el periodismo... Las corporaciones... Los medios hegemónicos hoy configuran uno de los 4 soportes del régimen, que son el Poder Ejecutivo, los medios hegemónicos, los servicios de inteligencia, y ese sector recalcitrante del Poder Judicial. Y esto hace una aclaración importante para el título que tiene este programa hoy, que tiene que ver con la impunidad, y hay que aclararlo siempre. La impunidad es selectiva, no es para todos. La impunidad no es para los pobres, la impunidad es para cuello blanco y es para los gerentes de este régimen, no para el resto de la gente, y ahora se agrega, desgraciadamente, para los opositores tampoco. Es decir, los pobres y los opositores no tienen impunidad. Van presos. Un mensaje de humor negro. A ver. Muy negro. Oscar Crivari desde Paraguay, que está viendo lo que transmite Patricia. Deciles que tenés un amigo que cree que al matar 300 colegas de ella se termina la joda y la corrupción. No sé si 300, pero... A mí me parece que, más allá del chiste de humor negro, el drama de la... Yo por eso empecé hablando de un espíritu. Adquiere rasgos sistémicos. Y la impunidad, la corrupción, la violencia, se transforman en parte de la identidad de una sociedad. Y una sociedad que compone su identidad con esas 3 variantes, las termina naturalizando y se acostumbra a vivir entre ladrones, violentos e impunes, y nos acostumbramos a vivir mal. Yo creo que si fuera un problema de personas, traemos 12 rabinos, 12 curas, 12 lo que quieran, y va a pasar exactamente lo mismo, porque es un problema, me parece a mí, de sistémico. El problema sistémico tiene que ver con seres humanos, pero con las prácticas de los seres humanos. Por eso a mí yo creo que la primer piedra acá es la educación, es el trabajo y es empezar a comportarnos de otro modo, porque si no, yo creo que no hay salida. Soy muy pesimista en eso. Domingo Berrio desde Barcelona. Felicita por el programa y por los invitados. Dice que allá están viviendo lo mismo que acá. Jesús Casco dice que ustedes van a tener mucho trabajo el año que viene si pierde Mauri. Así que les recomiendo en noviembre y diciembre un viaje a Nepal para cargar pilas. Perdón, pero... un saludo de un hombre cualquiera, dice. El amigo español, catalán, sí, el rigor de verdad, tiene una diferencia sustantiva con nosotros, porque ellos están discutiendo la libertad política. No es menor. No es menor. Están viendo si pueden parir la libertad política. Difícil que el chancho chifle. Pero la discusión nuestra es bastante menor, digamos. En relación a eso. En relación a eso. Jorge Palione, programón, grandes invitados, invítalos más seguido.
Raúl Calvié, lo estoy viendo, realmente muy bueno y sin máscara, mostrando la verdad, un programa distinto. Lupita Villalobos de Guadalajara los felicita y dice que vive en un país donde no hay justicia. México. México. Una aclaración, un recuerdo. Argentina es uno de los países de Latinoamérica donde duró menos la dictadura. 8 años. Y duró menos que otros países por la resistencia. Duró menos, y esa es la parte llena del vaso, porque lo que estamos hablando es bastante de vaso vacío y es correcto porque así es. Pero la parte llena es que Argentina una vez más se está levantando, no se ve, y me estoy refiriendo, se está levantando porque el pronóstico es muy bueno. El pronóstico es que esto va a cambiar en serio, y cuando cambie esto en serio vamos a volver a hacer lo que ya se hizo, que es renacer. Y esas instituciones que le preocupan a Federico, y con toda razón, creo que van a ser un problema más importante para atender que la propia economía. Porque con instituciones que recuperemos realmente para la democracia, va a ser mucho más fácil llevar adelante las medidas económicas que nos saquen de este atolladero, ¿no? Porque además ningún sistema económico, ninguno, funciona sin un cuerpo institucional formado por hombres que le asignan certeza a las relaciones sociales. Esto es para el comunismo, es para el neoliberalismo, es para el liberalismo, si quieren, decimonónico, esto es para todo, ¿no? Esto hace falta un sistema de premios y castigos que realmente funcione para que haya maestros que cobren bien, jubilados que cobren bien, y tipos que quieran invertir y les vaya bien, y gente que coma. Digamos, esto es... 2 mensajes de La Plata, uno de Regolator. ¿Qué opinás, Carlos, del juez Arias? Y otro, coincido con el desarrollo, Mónica Calcaterra, de los valientes temas que están tratándose. Esto no se ve seguido, sus invitados y usted. Bueno, les voy a contar qué fue ese programa hace 10 años. Alguien con quien yo tenía una buena relación, porque era el único que había denunciado a Menem, el doctor Ricardo Moner Sanz, me plantea de hacer un programa de corrupción e impunidad y me dice si no quiero aprovechar que la Iglesia estaba denunciando a Kirchner por el tema, precisamente todo lo que se hablaba en ese entonces. Y trajo a una de las jerarquías más pesadas y más políticas de la Iglesia, Monseñor Casareto. Bueno, sí, ya me voy, terminá de ser así. Monseñor Casareto. No pudieron hablar de impunidad, pudieron hablar de corrupción. Tengo que contestar lo de Arias. Dale. Arias es un gran tipo, pero yo no puedo opinar porque es mi amigo. Así que... Gracias a ambos. Un placer, gracias por invitarme. Después que vaya a ganar plata a Barcelona, que acá no la gana, cuando vaya a dar conferencias, lo vuelvo a invitar con el hombre a ver si es cierto lo que él dice, que algo va a cambiar. Un gusto venir. Gracias por permitirnos entrar en su casa, en México, en Barcelona, en Guadalajara. Sabe que acá el único importante es usted, lo demás es pura cháchara, como dijo Sadi. Pásela muy bien. La semana que viene, Rep y Saborido en Los Secretos del Poder. Chao.